Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. A veces he tratado de vivir mi voluntad. En las tinieblas cuesta descansar y no actuar, mas tú me pastoreas en el camino aquí, y esto yo aprenderé si obedezco a ti. Eres mi todo, el Señor de todo aquí, eres todo, ya humilde canto a ti. Ok, hermanos, muy buenos días, ya estamos en el Canto del Gallo, y si usted se preguntaba dónde estaba el hermano Hugo, pues no estaba muerto, andaba de parranda. No, no es cierto, hermanos. Aquí andamos con el hermano Roberto Armendáriz. Había unos pequeñitos problemas con los encoder. Ha habido conferencias allá en Houston y el cambio de horario, y bueno, andaban desconfiguraditos, pero ya gracias al jefe Juan Romero y a la magia de la tecnología que lo arregló rápido, y bueno, ya estamos aquí listos para entrar con el pastor Roberto Armendáriz. Ya todos los jueves de 6 a 7 de la mañana vamos a tener una serie de estudios con el pastor Armendáriz. Pastor, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, hermanos, a todos ustedes. Por acá estamos muy bien, con frío, ya está haciendo friecito por acá. La excusa perfecta para echarse unas donas y un café, de por sí que ocupamos cualquier excusa para hacerlo, ¿va, pastor? No, hermano, claro, excusas no van a faltar, y incluso cuando esté caliente también no las echamos. Decía mi abuelita que el niño es chillón y uno pellizcándolo, ¿verdad, hermano? Así es. No, qué bendición. Estoy contento, varón, de ver cómo Dios te está usando, y oye, está viendo unas fotos tan bonitas de lo que es el otoño allá en Toronto, ¿verdad? Bien padre. Sí, hermano, fíjate que a mi esposa le gusta mucho la fotografía y tiene una cámara, pues ahí más o menos buena, y aquí en Toronto es una ciudad muy bonita. De hecho, creo que he comentado varias veces que a Toronto le llaman la ciudad dentro de un parque, y es que la verdad es que todos los parques, todos los bosques están conectados unos con otros, y esos están conectados allá con el exterior, o sea, ya con el silvestre, pues allá en el monte, como pudiéramos decir. Y es muy bonito el panorama, los ríos, hay mucha fauna. No es raro ver venados aquí dentro de la ciudad porque se pasan por los bosques. Entonces, sí, Canadá es muy bonito en ese sentido. Hay una tristeza en otro sentido porque es un país muy liberal, influenciado por el humanismo secular, y bueno, esa es la razón por la cual estamos acá también. Sí, no, y qué bendición, ser bendición ahí en Canadá. Yo sé que Dios tiene pueblo ahí, y también te tiene ahí para dar testimonio de la gracia de Dios, ¿verdad? Dice que en Ezequiel, que Dios le dijo claramente a Ezequiel: tú vas a predicar y te van a escuchar, pero no te van a hacer caso, pero al menos sabrán que hubo profeta entre ellos, amén. Sí, esto, hermano, ha sido muy difícil. De hecho, ese pasaje de Ezequiel que estás mencionando, capítulo 2 y capítulo 3, y arraigado en mi corazón porque fue el que Dios usó para llamarme al ministerio. Y aquí estamos, hermano, precisamente haciendo algo muy parecido a lo que Ezequiel hizo. Estamos aquí dando testimonio, aunque ha habido poco resultado. Estamos en un país muy diferente, pero mientras Dios nos tenga aquí vamos a seguir predicando el evangelio. Sí, y es lo que yo le predicaba, le compartí a los alumnos de evangelismo la otra vez en la clase. O sea, uno de repente, ¿verdad?, no debe comparar su ministerio con otro ministerio. O sea, uno es exitoso no al momento de ver resultados en el evangelio, sino al momento de llevarlo. O sea, la persona que lleva el evangelio, ya por hecho de llevarlo, ya es bendecido delante de Dios. Dios se encarga, por ejemplo, si tú te pusieras a pensar en la obra de Jeremías, por ejemplo, a los ojos de cualquier fundamentalista el día de hoy, él sería un fracasado,
pero en realidad él era un éxito delante de Dios. Entonces, la verdad que yo me gozo con lo que Dios está haciendo en Canadá, que hay un hombre de Dios ahí en Canadá, y bueno, también ha habido vidas cambiadas, gente salva, y hasta un judío que ya fue salvo y anda predicándonos aquí en la radio, ¿verdad? Sí, este hermano Roberto Lozano ha sido una bendición, es el pastor asistente o el pastor asistonto, como a veces le llamamos. No, el asistente soy yo. Él es muy muy inteligente y tú lo conoces, hermano, es una persona muy dedicada a la obra y ha sido una bendición muy grande a nuestra vida y a la iglesia también. Pero así como él, ha habido otras personas que pues por la gracia de Dios han preparado con nosotros. Tenemos un hermano en Colombia que en conjunto con el pastor Gregorio Murillo comenzamos una obra ya con ellos, ves, ahí en Bogotá, y estamos muy contentos por esa familia también. Otra hermana que se preparó para misiones ahí en el colegio de San Luis Potosí con el pastor Luis Ramos. Ella se casó ahora con un evangelista, y andan hermanos por las Filipinas, por Tailandia, por aquellos lados predicando. O sea que sí, Dios nos ha usado, hermano, aquí en Toronto. O sea, no quiero ser tampoco fatalista y pesimista, porque Dios ha sido muy bueno y no quiero ser ingrato tampoco con el Señor. La hermana Natalia, ¿verdad? Exactamente, la hermana Natalia. Yo le di clases en San Luis a esa hermana. Yo le di clases cuando estaba de maestro con el pastor Ramos, y me tocó darle clases. Es colombiana la hermana. Así es colombiana, que se vino hace muchos años ya para acá con su familia a Canadá. No, qué bendición. Pues pastor, tenemos de aquí a las 7 para el estudio. Adelante, no le quito más su tiempo. Ok, hermano, pues muchas gracias, hermano, por la oportunidad que me das, hermano Hugo, y hermano Juan Romero, si me estás escuchando, gracias por resolver este problema. Estaba aquí bien ansioso de entrar ya. No te creas, hermano, estaba pacientemente esperándose, como dice el Salmo, y quiero darte las gracias, hermano. Tú no sabes la bendición que ha sido literalmente a miles de personas en todo el mundo, es que escucha la radio desde Europa, Asia, todo el continente americano, hermano, y ha sido una gran bendición para muchos de nosotros. Bueno, esta tarde, o esta mañana más bien, quiero compartir con ustedes un pequeño devocional. Tengo poco tiempo, poco menos de media hora, y quería compartir con ustedes, hermanos, un pasaje bíblico, y pensando en una persona que me mandó un mensaje anoche, y me quedé pensando, he estado hablando con varias personas últimamente, desde la Argentina, desde Venezuela, otros en Chile, en diferentes países que me han llamado, me han comentado algunos pruebas o dificultades que están teniendo, y pensando en ellos y en mi propia vida también, quiero compartirles con ustedes, hermanos, a todos que me están escuchando, este pequeño estudio bíblico, devocional, como le queramos llamar. Voy a leer el libro de Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 45. Y después de esto vamos a orar, hermanos, para comenzar la presentación del estudio que tenemos el día de hoy. Okay, vamos a leer primero. Dice así: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Vamos a orar. Señor y mi Dios, una vez más quiero darte gracias por el privilegio que me da, Señor, a mí, de estar aquí, Señor, en la radio, Señor. Hay muchas personas que me están escuchando, Señor, y quizás puedan ser, Señor, ser beneficiados, Señor, por la predicación que voy a dar, Señor, brevemente en unos minutos. Por favor, te pido, Señor, que tú toques nuestros corazones, el mío también, primeramente, Señor, y que tú nos hables a través de las Escrituras, Señor. Edifícanos, Señor, yo te pido que nos acompañes el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
En este pasaje, hermanos, vemos aquí a una persona que está leprosa. Es un pasaje de un leproso que vemos aquí recibiendo un milagro de Dios. La persona leprosa era una persona que estaba marginada por la sociedad. Era una persona considerada una persona impura, una persona repugnante y rebelde. La lepra era como unas llagas que salían en la piel y ellos tenían que vivir aislados de la sociedad, tenían que salirse de la ciudad y vivir en el desierto, apartados por la propia enfermedad. Así que imagínese usted, tienes aquí a este leproso con una condición pues deplorable, estaba declarado impuro según la ley, se veía repugnante y también la gente los consideraba como personas rebeldes. Ahora, el asunto es de que aunado a todo esto podemos ver el dolor, la soledad, ves que la persona podía tener el repudio, también, hermanos, encima de todo esto estaba en la vida de este hombre, porque la gente veían a los leprosos como unas personas pecadoras. Se creía muy comúnmente que la lepra era el resultado del pecado en la vida de la persona. Ahora, no obstante todo esto, para empeorar peor las cosas, no había una cura médica para la lepra, ¿okay? No había una cura médica. Así que, pues ellos tenían que vivir dependiendo, hermanos, de un milagro de Dios para su sanación. Eran monitoreados comúnmente o regularmente más bien por los sacerdotes para ver si ellos mejoraban, y el sacerdote era el que pues decidía si la persona estaba mejorando, le daba otro tiempo más para que ellos vinieran a mostrarse al sacerdote hasta que el sacerdote consideraba que el hombre estaba sano suficiente para regresar a vivir nuevamente en compañía de su familia y en la sociedad. Así que tenemos este hombre, hermanos, con estas condiciones. El asunto es de que este hombre estaba leproso. De hecho, este pasaje aquí en Marcos, que yo leí en Marcos, pero se repite también en Mateo y se repite también en Lucas, en lo que se conoce como los evangelios sinópticos. Estos tres evangelios repiten el mismo pasaje, uno y otro y otro. Esto nos está diciendo, hermanos, que lo que sucedió fue tan grande que quedó pasmado en la mente de los autores de estos tres libros para que cada uno de ellos lo haya registrado. El asunto del caso es de que Lucas nos dice, y siendo Lucas un médico, que el hombre estaba lleno de lepra. Lucas fue una persona que investigó bien los detalles y nos dice que el hombre no solamente estaba leproso, pero estaba lleno de lepras en Lucas 5:12. Es decir, que todo su cuerpo, hermanos, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, no había, hermanos, una parte de su cuerpo que estuviese sana. Esto nos dice, hermanos, también que, pues, la enfermedad había avanzado gradualmente hasta que todo su cuerpo estaba completamente lleno de esta enfermedad. Por lo tanto, no había esperanza de una cura. Nadie podía ayudarle, no había ningún remedio, no había ningún consejo que le pudiese ayudar. ¿Qué le podían aconsejar a este pobre hombre? ¿Cómo se podía solucionar el problema? Nadie podía ayudarle. El hombre estaba imposibilitado de recibir ayuda. No había ningún medicamento. Pues hoy en día, gracias a Dios, con la tecnología encontramos medicamentos para todo, incluso el cáncer, hermanos. En muchos de los casos puede ser tratado, hermanos, con gran éxito. Sin embargo, en aquel entonces, hermanos, no existía hoy en día. Ninguna persona le podía ayudar, ni siquiera él mismo. ¿Qué podía hacer él mismo? Así que la condición, hermanos, de este hombre era una condición desesperante. Ahora, vamos a aplicar esto, hermanos míos, a nuestra vida. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has sentido que tu vida está totalmente deplorable?
¿Has sentido que tu vida está en desesperanza, que no tienes ningún remedio, que te han dado consejos y no te han servido de ninguna manera? Nadie te puede ayudar. A veces que quisiéramos que alguien viniera con una solución. Si el problema es financiero, quisiéramos que viniera un magnate y nos dejara ahí, no sé, unos $1,000, quizás con eso nos conformáramos porque estamos tan desesperados financieramente. Pero en este caso, hermanos, ni siquiera el dinero podía hacer un cambio en la vida de esta persona. Y a veces que estamos en una situación en la que ni siquiera el dinero, ni siquiera un remedio, ni siquiera un consejo, y una persona puede sanarnos de esa leprosidad espiritual que tiene nuestra alma. No se nos dice que este hombre era un pecador. La gente creía en aquel entonces que la lepra era como una consecuencia del pecado. El asunto es de que muchas veces, hermanos, puede ser por el pecado que estamos en esa situación. Dice la pregunta hace rato, ¿sientes que estás en esa desesperación? ¿Sientes que ya no hay esperanza en tu vida, que nadie te puede ayudar? ¿Te sientes que tienes que vivir aislado, que tienes que anunciar tu inmundicia a todo el mundo? Y no solamente eso, pero que la gente que te ve te pasa y dice, uy, pobre hombre, uy, pobre mujer, uy, pobre hermano, uy, mira cómo está sufriendo, uy. Y incluso se empiezan a imaginar que es causa del pecado en tu vida. Y eso te trae desesperación, no sabes qué hacer. Este hombre, hermanos, en esa desesperación, ya sin nada más que hacer, sin más confianza en ninguna otra cosa, él escuchó de Jesús. Él había escuchado de Jesús y del poder de su sanidad, o de su sanación. Y entonces hay un despertar de la esperanza en este hombre. Él sabía que Jesús podía hacer algo en su vida. Él había escuchado testimonios de otras personas que habían sido sanas. Él había escuchado testimonios de personas que habían estado dominados y controlados por un demonio, y Dios los había liberado de esa opresión demoníaca. Él había escuchado que Cristo podía ofrecerle algo en su vida. Sin embargo, él no estaba seguro si Cristo lo iba a hacer o no. De hecho, él, por ahí en Mateo capítulo 8 es donde se comienza a hablar de este pasaje. En capítulo 5, 6 y 7 de Mateo encontramos que Jesús está dando el famoso sermón del monte. Probablemente yo me inclino a pensar que si ponemos esto de manera cronológica, como Mateo nos lo está diciendo, que muy probablemente este hombre estuvo por ahí escondido, lejos de la sociedad, en un rincón, escuchando el sermón del monte, escuchando las palabras de Jesús. Él empezó a escuchar la palabra de Dios, él empezó a escuchar la palabra viva de Dios, y él pensó que quizás Jesús podía hacer algo al respecto en su vida. Y entonces, al escuchar su palabra, la palabra de Dios, el corazón de este hombre empezó a arder, empezó a tener un despertar de la esperanza. Su corazón empezó a arder de tal forma que él decidió brincar la barrera por buscar a Cristo, esa barrera que le impedía acercarse a la sociedad, esa barrera que le impedía venir con esa lepra, con todo su cuerpo repugnante, con todo su cuerpo hediondo, discúlpeme por favor la expresión, pero él decidió sacar la vergüenza de su vida y llegar hasta el Señor. Y mire la actitud de este hombre cuando llega ante el Señor. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 40. Le dijo, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Dice aquí la palabra de Dios que llegó rogándole, pero también dice que hincada la rodilla. El libro de Lucas dice que él cayó sobre su rostro, él hincó la rodilla, su rostro estaba justo a los pies de Jesús. Mateo dice que lo adoró, es una posición de adoración. Y dice la palabra de Dios aquí en Marcos, en el pasaje en que nosotros decidimos leer, dice
rogándole. Él le estaba rogándole. ¿Qué contraste, hermano querido, con el cristianismo de hoy en día, que dice: yo decreto en el nombre del Señor, yo declaro sanidad en este momento sobre mi cuerpo, yo reprendo a Satanás en este momento, y que en el nombre de Jesús yo declaro, o aquellos que dicen: Señor, tienes que ayudarme? Hermanos, tengamos cuidado al orar, porque este hombre llegó aquí con una actitud de demasiada humildad, hincada la rodilla, postrado sobre su rostro, adorando y rogándole al Señor, diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esto denota que él sabía muy bien que Cristo tenía el poder para sanarle. Él tenía el poder, pero que Cristo no estaba obligado a sanarle. Él no estaba obligado a sanarle. Esta noche estaba hablando con un amigo que quizás me está escuchando ahorita. Estábamos hablando acerca de el apóstol Pablo. Y yo me quedé pensando, y como estaba platicando con él, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, hermanos, y yo creo que el apóstol Pablo fue el cristiano más grande que caminó en este mundo, dice que un mensajero de Satanás llegó a él a bofetearle? Te hago una pregunta: ¿alguien te ha bofeteado alguna vez en la vida? ¿Cómo se siente? Se siente horrible, ¿verdad que sí? Te hagan dado una bofetada. Pero fíjate que que le estaba dando una bofetada a Pablo era un mensajero de Satanás, un mismo demonio, y lo estaba haciendo una y otra vez. El apóstol Pablo estaba rogándole al Señor: Señor, mira esta lepra que tengo en mi corazón. Siento bofeteado por Satanás. Mi corazón está leproso, Señor. Mi vida hay una lepra. Y el Señor le dijo: Pablito, lo siento mucho, pero te me aguantas. ¿Por qué? Porque así te quiero. Porque así tú eres más efectivo en el ministerio. Este hombre que llegó aquí, él sabía que el Señor tenía todo el poder para sanarle. Sin embargo, la actitud de humildad que él toma denota que él reconocía también que en la soberanía de Dios era posible que Dios no le sanara. ¿Sabes que Dios no sana a todos, hermanos? Esteban fue apedreado. Dice: pero ¿por qué Esteban tuvo que morir así apedreado? ¿Verdad? Él pudo haberlo sanado. Sin embargo, Dios se glorificó ahí en la muerte de Esteban. En fin, él dijo: bueno, Señor, mira, yo sé que tú tienes el poder para sanarme. Estoy aquí en humildad, estoy cansado, Señor. Estoy cansado, ya he intentado por muchas maneras. Gente me ha dado remedios, me ha dado consejos. Ninguna persona me puede ayudar, Señor. Yo estoy cansado, estoy adolorido, Señor. Estoy cansado ya de esta vida. Señor, yo sé que no tienes que hacerlo, Señor. Pero si tú quieres, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Sabía que Cristo era el único que podía hacer un cambio en su vida. No había remedios, no había técnicas, no había médicos, no había personas, no había hospitales, no había psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, déjame te digo una cosa. Todos nosotros estamos en una guerra. Estamos pasando por una guerra espantosa. Te digo una cosa también. La guerra es para los valientes. La guerra es para los valientes. Desafortunadamente tú y yo estamos en una guerra. O sea, ya estás ahí en la guerra. ¿Sí? Estás ahí. Y quizás en este momento estás pasando por una batalla. Quizás en este momento estás pasando por una batalla y has salido herido de la batalla. ¿Okay? Dios es especialista también en grandes victorias. Te digo yo, la guerra es para los valientes. Nadie quiere seguir a aquellos que están quejándose y lamentándose todo el tiempo. Quizás tu vida la sientes que está llena de lepra, quizás tu vida estás cansado ya de tanto sufrimiento, y dices tú: ya no puedo más, ya es demasiado. Te voy a decir una cosa: recuerda que el Señor ha hecho grandes victorias, y que Dios es especialista en levantar muertos, Dios es especialista en transformaciones,
Yo he visto esas transformaciones en muchas personas, así como este hombre vio transformaciones en otras personas, y por eso es que él se dio cuenta del poder sanador del Señor Jesucristo. Así que, hermano querido, si estás leproso en este momento, no es tiempo de desanimarte, pero de arremangarte las mangas y salir a pelear en el nombre del Señor. Probablemente has salido lastimado en esa batalla, hay dolor físico o hay dolor espiritual, hay deseo de salir corriendo de aquí, y te digo yo, la batalla que enfrentamos la tenemos que enfrentar con valentía. La gente no siga cobardes. Por tus hijos tú tienes que pelear esta batalla, por tu familia tú tienes que pelear esta batalla, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por la gente que te rodea. Y es probable que nos encontramos llenos de llagas, hasta el punto incluso que damos lástima. Y como te digo que yo, con todo respeto, quizás nuestra vida ha llegado hasta apestar. Pero fíjate el ejemplo que el leproso nos está dando aquí ahora. Una actitud de humillación. Hemos reconocido, o tienes que llegar a reconocer, que no hay nada que nos pueda librar, hermanos míos, de esta batalla de una forma victoriosa más que Cristo mismo. No es a través de nuestras técnicas, no es a través de un elocuente predicador, no es a través de un médico que te pueda sanar esa enfermedad física, o un psicólogo que esa enfermedad mental o del alma, ¿ves? Pero sí quiero recalcar una cosa, que el orgullo no existía en la vida de este hombre. La expresión "si quieres" implica que sabía, fíjate bien, que existía una posibilidad que Dios no quisiera sanarle. Tú me dices, eso es falta de fe. No, es fe. Es fe, pero tú tienes que tener fe en Dios de que quizás Él no quiere darte. Él te tenga ahí en esa situación por alguna razón. ¿Por qué la duda de este hombre? No es falta de fe. Pero ¿por qué la duda en este momento? Quizás puede ser, probablemente, porque sí su vida estaba en pecado. ¿Ves? Porque él dice, bueno, Señor, mira, si quieres, Señor, si tú quieres perdonarme, yo sé que a lo mejor no. Muchas veces, hermanos míos, venimos demandando a Dios nuestras respuestas a nuestras oraciones. ¿Cómo te decimos, Señor, tienes que ayudarme aquí? Señor, obra en mi vida, obra en nuestras vidas, obra en nuestras familias, obra en nuestras iglesias. Hermanos, debemos realmente tener cuidado con la forma en la cual nosotros hablamos con Dios. La humillación muchas veces no está presente en las oraciones de muchos cristianos. ¿Recuerdan de Nehemías? Cuando Nehemías quería regresar, él llegó, hermanos míos, y dice la palabra de Dios que él empezó a orar, y dice así la oración de Nehemías: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, la misericordia, y los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo, a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Fíjate, hermano, que esta oración de Nehemías está implicando una humillación. Te digo, muchas veces nosotros estamos viniendo en oración al Señor, demandando cosas sin saber que nuestra vida, hermano, está llena de pecado. Hermanos, tenemos que tener cuidado, reconocer quizás que las llagas se han proliferado en nuestra vida debido a nuestra propia actitud, debido a nuestra propia culpa. Y debemos dejar de culpar a otros por la situación y buscar a Dios humildemente, a ver si Él quiere darnos la victoria sobre el problema que estamos pasando.
me gusta mucho el pasaje de Isaías en el capítulo 6, cuando Isaías en el capítulo 1 empieza a gritarle a todo el mundo: ustedes borrachos, maldicientes, pecadores, arrepiéntanse, todos ustedes están enfermos, no hay nada sano en su corazón, desde la planta de sus pies hasta su cabeza, todo está dolido en llagas. Y no me estaba predicándoles con ganas el pobre Díaz allá. Después, en el capítulo 6, viene aquella visión en la cual él levanta los ojos al cielo y él ve la presencia de Dios. Dice que vio sentado sobre un trono alto, sublime, al Señor, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, cuando descubrían sus rostros, cuando descubrían sus pies y cuando volaban. El uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los que hicieron de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjate bien, después del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6, él reconoce que hay pecado en su vida. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con las tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí tenemos otra vez la situación con Isaías. Isaías miró para todos lados, empezó a culpar a todo el mundo, pero cuando vio hacia arriba la presencia de Dios, él vino y dijo: es que yo soy un pecador también. Y el Señor, al confesar su pecado, vino y lo sanó, y después lo pudo mandar para predicar el Evangelio. Dios obra, hermanos míos, y el hombre actúa. En este momento, con el leproso, dice la palabra de Dios que él llegó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero. Se limpió. Así que él lo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. En ese momento no había más lepra, sino una gratitud muy grande a Dios por su sanación. Una actitud muy grande a Dios por su sanación. Te digo una cosa, mi querido hermano. Aquí dice la palabra de Dios que Jesús, teniendo misericordia de él, Dios es un Dios de misericordia. Apela a la misericordia de Dios, hermano, pero tienes que venir con humildad. Tienes que venir con humildad, decir: Señor, por favor, si tú quieres, Señor, ayúdame. Mira mi dolor, mira mi llaga, Señor, mira mi lepra, que ya no aguanto más esta situación. Estoy adolorido, estoy cansado, ya no puedo más. En una actitud de humildad, adorando al Señor, reconociendo que Él puede hacer contigo lo que se le dé la gana, siempre y cuando Él sea glorificado. Reconoce que quizás tú has fallado también, y entonces ven y clama por la misericordia de Dios. Cuando el Señor lo sanó, Él dijo: yo quiero que estés limpio. Él lo sanó. Aquí lo manda a mostrarse al sacerdote, esa era la costumbre, como testimonio. Y el ex leproso ahora tenía una encomienda. No podía hablar de su fe en Cristo antes. ¿Cómo? Pues estaba en esa inmundicia, en esa lepra. ¿Cómo? Con el pecado y la afrenta no podemos dar un buen testimonio de nuestra fe. Pero así, igualito que Isaías, después de que su pecado fue sanado, su pecado fue limpio, pues entonces él pudo haber dado un testimonio de su fe más genuinamente. No necesitamos buscar a Dios. El ex leproso pudo ser usado por Dios de una gran manera, El despertar de la esperanza puede ser el día, hoy, este día en tu vida. Yo te propongo una cosa, hermano. Ora a Dios de una forma personal. Allá, sientes que tu vida está llena de lepra, sientes que ya no hay remedio, has intentado con médicos, has intentado con remedios, has intentado con consejos, nadie puede ayudarte. Ven al Señor, ora de una forma personal y
y no descanses hasta que tú sientas que Dios ha escuchado tu oración y hasta que tú hayas escuchado la voz de Dios. Quizás a lo mejor, te voy a decir una cosa, quizás a lo mejor es la voluntad de Dios que tú sigas con ese problema, pero si es así, Dios va a derramar de tu gracia y va a cambiar tu corazón para que tú lleves esa situación con alegría y con gozo. Y después vayamos y publiquemos el nombre de Dios. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esto suceda? No lo sé, depende de Dios, no te puedo dar una respuesta. En este momento fue algo instantáneo. Lo que sí te puedo decir que la gracia de Dios puede ser de forma instantánea en tu vida y tú puedes empezar a sentir paz después de que levantes tus rodillas en una actitud de adoración y con una oración con el Señor. Vamos a orar. Señor y mi Dios, quiero darte gracias por este día. Gracias por mis hermanos que me escucharon donde quiera que estén, Señor. Y yo oro por aquellas personas que en este momento están enfrentando una situación difícil. No estoy diciendo que la situación que están pasando es por pecado, Señor, pero si lo es, ellos deberían, Señor, reconocerlo, Señor, y traerlo a tus pies, Señor. Todos igual, de alguna forma u otra, te hemos fallado. Pero lo bueno de todo, Señor, es que tú eres misericordioso y que tú estás más dispuesto a perdonar, incluso que nosotros pedir el perdón. Por favor, te pido, Señor, que tú nos des la victoria sobre la situación que estamos enfrentando hoy en día. Y yo oro, Señor, por respeto, no mencioné los nombres de aquellas personas que se han comunicado conmigo, Señor, esta semana. Me han comentado sus cargas, Señor. Una es muy dura, Señor. Te pido, pobres en sus corazones, Señor. Mi hermano, mi querida hermana, si me estás escuchando, ¿por qué no vienes a Cristo en oración? Y dile, Señor, ya no aguanto más. Yo sé que tú estás, Señor, en obligación de sanarme. Y en mi lepra me está comiendo mi alma, Señor. Sáname. Líbrame de esta batalla, Señor. Dame victoria. Y sin más, derrama de tu gracia, Señor, en este momento. Y de Cristo tu vida. Y de Cristo tu corazón. Déjame que Él, lleno de misericordia, lo hará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Amén, pastor, muchas gracias, que el Señor te bendiga y tremendo devocional que nos acabas de compartir. Están escuchándonos de Suecia, de Colombia, en Canadá, Estados Unidos y México, y bueno, de gran bendición. Cuídate mucho, pastor, que tengas un buen descanso el día de hoy y también en tu trabajo, que Dios te cuide y estamos en contacto. Igualmente, hermano, un abrazo a todos, Dios les bendiga. Amén. Bueno, ya quedamos con el pastor Roberto Armendáriz, completamente en vivo desde Toronto, Canadá. Y bueno, vamos rápidamente a un canto para entrar con el pastor Jorge Armendáriz en Florida. Dios les bendiga. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de Él, pues quiero por siempre ser fiel al Señor. Seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer terrenal es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor seamos fieles, levantando
Ok, hermanos, y bueno, ya estamos aquí en línea con el pastor Jorge Armendáriz desde Florida. Y bueno, pastor, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, Dios los bendiga. Qué bendición, pastor, contentos de escucharle esta mañana y listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana queremos enviarle saludos al querido hermano Marco Valdivia, que nos está escuchando ya desde Luleå, Suecia. Y bueno, querido Marco, seguimos orando por Natalie. Sabemos que Dios está en control. Cuídate mucho allá en Suecia. Estamos yéndonos en Colombia, en Bogotá, Colombia, todo el país de México y Estados Unidos. Y pastor, gracias al Señor que esta mañana Dios nos permite escuchar de la palabra. ¿Y cuál será el tema que esta mañana nos va a traer, pastor? La semana pasada estuvimos viendo sobre establecer convicciones y estándares en nuestros hijos. El día de hoy miraremos este tema, cómo edificar la fe de nuestros hijos. Y es bien importante, fíjese, pastor, que bueno, yo que tengo niños pequeños, no perder los niños, no sé qué Dios les puso, que ellos aman a Dios, y ellos, yo sé que usted también tiene niños pequeños, ¿verdad? Pero bueno, yo he visto, ¿verdad?, que cuando uno los encamina en los caminos de Dios, ellos, por ejemplo, el día de ayer llegué tarde, fui hasta García Nuevo León a una iglesia y llegué tarde, pero siempre que llego tarde, después de las 10, 11, mis hijos me están esperando y les digo, ¿por qué no se han ido a dormir? Dice, no, dice, es que teníamos que esperarte para orar. Y los niños, pastor, yo creo que usted lo ha visto también, los suyos tienen algo, ¿verdad? Que si uno los encamina desde pequeños, a ellos les gusta seguir las cosas de Dios. Es algo natural en ellos, y hay veces que bueno, creo yo, tienen más fe que nosotros. El problema es que descuidamos eso y luego vemos las consecuencias. Y no es que ellos pierdan la fe, es que nosotros muchas veces la pisoteamos en ellos. Y pastor, una pregunta, usted que sabe más que yo, ¿en qué momento sentirá usted, pastor, que es cuando se pierden? De repente escuchamos, no, es que está en la edad de la rebeldía o ya no quiere nada con Dios. ¿Cuál será el momento clave en la que los papás podemos poner alerta y no perderlos? ¿Cuál cree usted que es el momento en el que un niño se nos puede ir de las manos? Pues yo creo que, bueno, en primer lugar no tengo la experiencia ni el conocimiento que quisiera tener, pero creo yo que la alerta está cuando dejamos de prestar atención, y eso puede ser cualquier día, wow, en cualquier comentario, en cualquier actitud. Por ejemplo, muchas veces estamos queriendo, por un lado, edificar la fe de ellos y haciendo nuestra parte para que pongan su fe en Dios, pero en situaciones cotidianas, como por ejemplo el no saber cómo pagar las cuentas, estamos usando la expresión que popularmente usamos, como gallinas sin cabeza, que no sabemos ni qué hacer, y expresamos nuestra duda, nuestro temor, nuestra preocupación, diciendo, no sé qué hacer, cómo lo voy a hacer para pagar nuestras cuentas, cuando ayer tal vez estábamos hablando o cantando del gran poder de Dios. Entonces hay una contradicción entre lo que decimos creer y lo que realmente creemos. Y por supuesto nuestras actitudes, nuestras decisiones pues, se demuestran por medio de lo que nosotros hacemos. Y por un lado, mientras estamos queriendo edificar la fe de ellos, con nuestras acciones le estamos destruyendo la fe de ellos. Y creo yo, eso es uno de las cosas que quizá no nos damos cuenta que hacemos, y si nos ponemos a pensar a conciencia, lo hacemos muy seguido. Hubo una niña que estaba en una reunión de oración, eso lo leí en un libro de ilustraciones. No sé si alguien más lo ha dicho, me imagino que sí, no soy el único que lo ha leído. Y estaba en la reunión de oración en la iglesia, y bueno, más bien tenían una actividad, un día de campo, y se reunieron en la iglesia, y desde ahí iban a partir. Y avecinaba una tormenta. Entonces el pastor, lleno de fe, llamó a la congregación e invitó a orar para que Dios calmara la tormenta, diciendo que Dios es poderoso para hacerlo, y usando versículos, y total empezaron a orar pidiendo que Dios calmara la tormenta para poder tener ese día de campo. Al salir,
de la oración, yendo para el día de campo, dijo el pastor, no se les olvide agarrar su paraguas. Y la niña miró al pastor y dijo, ¿pero para qué? El pastor respondió, bueno, es porque puede ser que vaya a llover. Y la niña le dijo al pastor, pero ¿no acabamos de orar para que Dios pare la tormenta? Entonces, ese es un ejemplo de lo que muchas veces hacemos como padres. Por un lado, queremos hablar de el poder de Dios, y por otro lado, estamos con dudas, con temores, y actuamos en desesperación como que Dios no existe. Y ahí en ese simple, aunque no es simple, pero en ese sencillo evento singular en nuestra vida cotidiana, estamos echando a perder la fe de nuestros hijos. Wow, qué tremendo, la verdad que qué tremendo, y cosas que todos los papás de repente hemos hecho y que no nos damos cuenta, y qué tremendo consejo, pastor. Y bueno, pastor, dejamos el tiempo para que nos traiga el mensaje de la palabra de Dios. El tiempo es suyo, adelante. Sí, hermano, no, pues es en sí, hermano Hugo. Sí, digo, en sí era todo lo que iba a decir. No es cierto. Bueno, sí, bueno, quiero usar en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, donde dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Creo yo, principalmente este versículo se aplica a nuestra casa, a nuestro hogar. Somos muy prontos y muy listos y muy hábiles para andar animando a medio mundo. Digo, no todos lo hacen, pero es más fácil animar a otras personas que animar a los de nuestra casa. Y debemos de hacerlo, por supuesto, el esposo con la esposa, animar y edificar, la esposa con el esposo y los padres con los hijos. Yo creo que más que una palabra de ánimo, el ver una familia animada y edificada va a ser de gran ánimo a otros, más que nuestras palabras. No estoy diciendo que nuestras palabras no ayudan ni edifican, claro que sí, ayudan y edifican, pero cuando están respaldadas por una vida o una familia animada y edificada en la fe, edificada en la palabra de Dios, eso sirve de gran ánimo, aunque no se pronuncien palabras de parte de esta familia. Ya hemos visto cómo establecer convicciones y estándares en nuestros hijos. La semana pasada tocamos algo sobre este tema, que por supuesto es mucho más de lo que se habló, lo que debemos de hacer. En esta ocasión, quisiera que miráramos sobre cómo edificar la fe de nuestros hijos. La semana pasada vimos que debemos de comenzar con el interior y trabajar luego con el exterior. Una vez que el interior sea establecido, lo exterior sin mucho problema se va a arreglar. La Biblia nos dice que debemos de edificarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Como padres, no debemos de ignorar que es nuestra responsabilidad la de edificar la vida de nuestros hijos. No es la responsabilidad de los maestros de escuela dominical o de los ayudantes en la iglesia infantil, maestros de iglesia infantil o del mismo pastor, aunque por supuesto es parte y tenemos nuestra responsabilidad en hacerlo, pero la primera responsabilidad cae en nosotros como padres. En este mensaje veremos cómo podemos tener un plan para lograrlo. Claro que si queremos animar y edificar a nuestros hijos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. Sabemos el mandato, ¿cuál es? El animar y edificar unos a otros. Y mirándolo en un punto de vista de familia, pues debemos de hacerlo con nuestros hijos. La pregunta es ¿cómo? ¿Tenemos un plan para hacerlo? ¿O creemos tal vez que nuestra vida es un símbolo de un reflejo de ánimo y de edificación y que solamente al vernos ellos van a ser edificados? Yo creo que tenemos que tener un plan. Y hermanos, yo creo que algunos tienen un buen plan. Yo creo que algunos tienen un excelente plan y lo están haciendo muy bien. Y yo he aprendido mucho de lo que yo he visto, de lo que yo he escuchado. Pero si acaso alguno no tiene algún plan para comenzar, bueno, le invito a escuchar los próximos puntos, quizá le puedan servir de ayuda para edificar
no solamente nuestra fe, pero la fe de nuestros hijos, que es una tarea muy, muy, muy importante, es una tarea muy delicada, es una tarea con una gran responsabilidad y con unas maravillosas consecuencias, fabulosas consecuencias. Tenemos que tener esto muy, muy en cuenta. Nuestros hijos estarán con nosotros muy pocos años y no podemos darnos el lujo de descuidarnos, no podemos darnos el lujo de tener la actitud como en otras cosas, que llegamos a incluso a tener una bandera que dice echando a perder se aprende. No podemos usar esos principios en la crianza de nuestros hijos. No podemos echar a perder para luego aprender y enseñar que lo que hicimos no está bien. Yo creo que Dios nos ha dado de su palabra y nos ha dado también de su espíritu para no llegar a echar a perder. No necesitamos eso, no debemos de arriesgarnos. Solamente tenemos una oportunidad para criar a nuestros hijos para Dios. Una vez que ya son grandes, es muy difícil tratar de enderezar el camino. No es imposible, pero es mucho mejor comenzar desde muy temprana edad. ¿Cómo edificar la fe de nuestros hijos? Número 1, bueno, todos estos puntos comienzan con la letra P, para tal vez ayudarnos a recordar. Número 1, procura la salvación de ellos a muy temprana edad. Procura la salvación de ellos a muy temprana edad. Aquí comienza todo. Ellos no pueden vivir una vida cristiana si ellos no son cristianos. Tenemos que edificar procurando la salvación de ellos a muy temprana edad. Todas las cosas que lleguen a aprender de la Biblia van a ser fáciles de digerir, fáciles de aplicar también cuando lleguen a ser salvos, cuando lleguen a entregar su corazón al Señor Jesús. Procura la salvación a muy temprana edad. Al hacerlo tenemos que tener mucho cuidado, pues los niños es muy fácil que amen tanto a Dios que quieran recibirlo constantemente. Y yo creo que en algunos casos lo hemos visto no solamente en la casa, pero también en la iglesia. Los niños que vienen a la iglesia, a la escuela dominical o que están en algún servicio, quieren ser salvos todos los domingos. No porque no tengan su fe puesta en Dios, por supuesto no entienden quizá la doctrina de la seguridad de la salvación como nosotros ya la entendemos, pero ellos aman tanto a Dios que ellos quieren recibirle todos los días, o todos los domingos, o cada vez que se presenta la oportunidad. No hay que desesperarse por esto. Es mejor que el niño exprese esa decisión o ese deseo de querer recibir al Señor Jesús, que se quede su duda guardada en el corazón por muchos años. Tenemos que tener paciencia. Ellos un día llegarán a establecerlo, a convencerse completamente o a entender la doctrina de la seguridad de la salvación. Nuestro trabajo es procurar la salvación de ellos a muy temprana edad, no forzarles a creer, no manipularles, pero sí procurar la salvación de ellos, que ellos conozcan al Señor Jesús. Repito, puede ser que ellos lo quieran hacer todos los domingos. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, no debemos de pararles, no debemos de criticarles o no debemos de desanimarnos y desanimarles de que no lo hagan. Quizá no entienden todavía. Yo no creo que, ahora es una opinión muy personal, no creo que un niño que un domingo le pida a Cristo que le salve y el otro domingo le vuelva a hacer, no creo que si se llegase a morir entre semana el Señor lo condenaría, porque según nuestro criterio no fue sincero. Ahora es una opinión muy personal. Yo creo que Dios mira el corazón y nuestro deber es procurar la salvación de ellos a muy temprana edad. Una vez que ya establecemos esto, bueno, número 2, debemos de proveer las herramientas necesarias para edificar la fe de ellos. Hay veces que les exigimos que su fe crezca cuando no proveemos en ellos las herramientas necesarias para que su fe crezca. Cada uno en el hogar debe de tener su Biblia. Por supuesto, debe de leer su Biblia, pero hay que proveer las herramientas necesarias.
que consigan una buena Biblia, por supuesto. Mi recomendación es Reina Valera 1960. Que consigan una buena Biblia en donde puedan agarrar la palabra de Dios tal y como es. Hay que enseñarles a cuidar su Biblia. No es cualquier libro. Hay que enseñarles a cuidar su Biblia. Que desde pequeños entiendan que es un libro diferente a los demás. En algunas de las Biblias en la portada dice Santa Biblia. Por supuesto, quiere decir que es un libro apartado de otros libros. Es cualquier libro. No es cualquier libro, quiero decir. Es un libro vivo. La palabra de Dios. Tenemos que enseñarles a cuidar su Biblia. Enseñarles a respetar su Biblia. Y hermanos, algunos hacen demasiado escándalo cuando algunos ponen la Biblia abajo de otros libros y dicen, no, la Biblia debe de ir encima de cualquier libro. Y otros dicen, no, debe de ir abajo porque es la fundación de todos los demás libros. Y otros dicen, no, debe de ir encima porque ningún otro libro debe de estar encima de la Biblia. Y hacen mucho escándalo por algo tan irrelevante, tan intrascendente. Y muchas veces llegamos a tener esa actitud farisea. La verdad que ni siquiera leemos la Biblia y no enseñamos a respetar la Biblia. Debemos de enseñar a respetar la Biblia, a cuidar la Biblia y enseñarles a amar la Biblia. Debemos de desarrollar en nuestros hijos un deseo de amar a Dios y amar su palabra. La palabra de Dios es para nosotros un bien, es una bendición, es una fuente de sabiduría. Debemos de amar la Biblia, amar los versículos de la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros respetando y amando la palabra de Dios. Pero no nada más así. Debemos también obedecer la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos, lo hagamos porque la palabra de Dios lo dice y que lo hagamos con gozo. Hay una diferencia en la actitud de obedecer con gozo y obedecer a la fuerza. Y si nosotros obedecemos a Dios a la fuerza, no estamos transmitiendo nuestro amor a la palabra de Dios. El salmista en Salmo 119, versículo 97, dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una conexión clara y fuerte entre el obedecer y el amar a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a obedecerle, por supuesto. Entonces debemos de proveer las herramientas necesarias para edificar la fe de nuestros hijos. Que cada uno tenga su propia Biblia. Que cada uno asista a la iglesia fielmente. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y por supuesto es una mala costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que cada uno asista a la iglesia fielmente, que cada uno en el hogar, haz que la iglesia sea tu segundo hogar. No faltes a ninguno de los servicios. No faltes al servicio de la tarde si en la iglesia a donde asistes hay servicio en la tarde o domingo en la noche. No faltes al servicio entre semana, el estudio bíblico o cualquier actividad que tenga la iglesia. No hay que faltar a ninguno de los servicios. Cada uno debe de asistir a la iglesia fielmente. No caigamos en el error de que, bueno, los hijos necesitan también tener otras actividades recreativas. Y bueno, resulta que los papás vinieron el domingo de la noche y los hijos se fueron a jugar fútbol o básquetbol o cualquier otro deporte o tuvieron una actividad con los amigos y nos autojustifiquemos diciendo, bueno, pues ya vinieron a la iglesia en la mañana, ya no necesitan venir en la noche. Ya vinieron el domingo, ya no necesitan venir entre semana al servicio. No hagamos eso. Necesitamos que cada miembro de nuestra familia asista a la iglesia, que cada uno asista fielmente
a la iglesia. Debemos de enseñarles a orar. Y esa es una herramienta muy, muy importante, que aprendan a orar, que aprendan con nuestro ejemplo, que nuestras oraciones sean claras, sean lógicas, sean bíblicas, y me atrevo a decir, si son pequeños de edad, que sean breves. Hay veces que tenemos oraciones que son larguísimas y nuestros hijos se llegan a dormir en medio de la oración. Ahora, el cristiano inconsciente va a regañar a sus hijos, tal vez porque se quedaron dormidos en medio de la oración, y hasta usamos las palabras de Cristo, como cuando regañó a Pedro y a los otros discípulos que se quedaron dormidos. Pero seamos conscientes, cuando estamos orando debemos de, y queremos también aprender a enseñar a nuestros hijos a orar, debemos de hacerlo de una forma que sea clara, lógica, bíblica y breve. No es que andemos a la carrera tampoco, pero si queremos enseñar a nuestros hijos a orar, pues debemos de hacerlo con precisión, efectivamente. La oración debe incluir adoración a Dios, alabanza, gratitud y petición a Dios por otros y por uno mismo. Debemos de proveer las herramientas necesarias, que cada uno sirva a Dios. Es una manera muy fácil de crecer en la fe, sirviendo a Dios. Hagamos que el servicio a Dios sea divertido. No debemos de hacer lo que es una carga. Si salimos a evangelizar, a ganar almas, no vayamos con una actitud que apesta, una actitud de carga, una actitud de que tengo que hacerlo. En lugar de eso, vamos a cambiar esa actitud y digamos, quiero hacerlo. Debemos, número 1, procurar la salvación de nuestros hijos a muy temprana edad. Número 2, debemos de proveer las herramientas necesarias para edificar la fe de nuestros hijos. Número 3, pacientemente trabajar en desarrollar la fe. Número 3, pacientemente trabajar en desarrollar la fe. Debemos de dirigirlos, no presionarlos. Hay una gran diferencia entre mandar y mostrar. La Biblia nos dice que Dios escogió a Abraham y decidió usarlo a él. Y lo dice, entre otras razones, porque él dijo, yo sé que él mandará a sus hijos después de sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él iba a sujetarse, Abraham iba a sujetarse al mandato de Dios, y luego iba a mandar a sus hijos, a su descendencia, a partir de él, después de sí, a partir de lo que él hacía, él iba a hacerlo, y iba a mandar a sus hijos después de sí. Hermanos, en esto hay autoridad. Cuando nosotros mandamos hacer, y lo estamos haciendo, estamos mandando con autoridad. Esa es una de las razones de por qué la enseñanza del Señor Jesús tuvo gran impacto en la vida de muchos, entre otras razones, por supuesto. Porque lo que Él mandaba, Él lo hacía. No como los fariseos, que nada más mandaban, pero ellos no hacían, dice la Biblia. Uno de los versículos en la Biblia que tal vez ignoramos son, para empezar, los primeros de cada libro. En el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Notamos aquí que dice la Biblia que el Señor Jesús hacía y enseñaba. Y lo pone la Biblia en este orden. No sé si es porque quiere ponerle la secuencia correcta. Yo no sé, así está la Biblia. Pero dice la Biblia que primero hacía y luego enseñaba. Comenzó a hacer y a enseñar. Muchas veces nosotros mandamos y no hacemos. Bueno, la Biblia nos dice que debemos de hacer y enseñar. Abraham
Abraham, dice la Biblia que iba a mandar a sus hijos después de sí, a partir de él. Él iba a poner en práctica la palabra de Dios y a partir de ahí él iba a mandar a sus hijos. Debemos de dirigirlos, no tanto presionarlos, de dirigirlos, es lo que estoy hablando. Debemos de poner el ejemplo y de motivar, dirigir a nuestros hijos a que nos sigan. Debemos de provocar a nuestros hijos que nos sigan. No estoy diciendo que no debemos de mandar, no estoy diciendo que no debemos de decir lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero tiene mucha autoridad cuando nosotros estamos dirigiéndolos, cuando nosotros estamos respaldando con nuestros hechos lo que estamos mandando. Ahí hay autoridad. La gente se maravillaba del Señor Jesús, dice en Mateo capítulo 7, porque hablaba como quien tiene autoridad. Por supuesto, el vivir lo que decimos nos hace tener autoridad. Recuerda que toma tiempo, no se logrará de la noche a la mañana. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Nosotros debemos de tener mucha paciencia con nuestros hijos también. Debemos de edificar para el futuro, no solo para lo inmediato. Y para eso necesitamos hacerlo con paciencia, pacientemente trabajando en desarrollar la fe de nuestros hijos, edificando para el futuro, no solo para lo inmediato. Todos los cambios buenos tardan un tiempo en edificarse. Un edificio grande y fuerte tiene buenos fundamentos, si no, no va a permanecer. Debemos de edificar pacientemente y edificar con la Biblia, no con opiniones, no con tradiciones, no con ideas solamente, sino usando los principios de Dios, los principios bíblicos. Número 1, debemos de procurar la salvación de nuestros hijos a muy temprana edad. Número 2, debemos de proveer las herramientas necesarias para edificar la fe de los hijos. Número 3, debemos de pacientemente trabajar en desarrollar la fe de ellos, pacientemente, esa es la clave. Hacerlo, pero hacerlo pacientemente. Y número 4, con eso termino, persiste en lo que has comenzado. Persiste en lo que has comenzado. En segundo de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 14, lo voy a leer, segundo de Timoteo 3, 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice: Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Nosotros debemos de persistir en lo que hemos aprendido. Por supuesto, lo que hemos aprendido de parte de Dios. Persistir. Una vez que hemos comenzado a trabajar en lo espiritual, tenemos que persistir, tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar en lo que hemos comenzado. Dios lo hace con nosotros. Nosotros debemos de persistir en lo que hemos comenzado. Aunque pronto no veamos los resultados, tenemos que persistir en la crianza de nuestros hijos, en la edificación de nuestros hijos. No olvides la promesa en Gálatas que dice: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Persiste en lo que has comenzado. Debemos de persistir. Hemos estado ya comenzando en edificar la fe de nuestros hijos, debemos de persistir. No seamos inconstantes. Yo no entiendo cómo muchas veces vemos que nuestros hijos crezcan en la fe cuando asistimos a la iglesia un domingo sí y otro domingo no, o tres meses seguidos y después nos ausentamos un mes, y después el fin de año queremos tomar nuevas fuerzas y comenzar bien el año, y comenzamos bien, pero a medio año dejamos de asistir y no nos damos cuenta, pero los años están pasando y nuestros hijos están creciendo y están agarrando ese mismo patrón. Hace muchos años atrás yo estaba con mi esposa visitando, ganando almas y evangelizando, invitando a algunos de la iglesia a que vengan a la iglesia. Y a propósito, muchas veces pasamos más tiempo en las calles
animando a los cristianos a venir a la iglesia que hablando del Señor Jesús a los que no son salvos. Tristemente eso es lo que llega a suceder en nuestra generación. Animar a los cristianos, a convencerles a ellos a que vengan a la iglesia. No deberíamos de estar pasando esto, pero ese es el cristianismo en nuestra generación. Pero bueno, lo que quiero decir es esto. Hace muchos años estábamos invitando a una mamá con sus hijos, el papá no estaba en casa, y pasábamos semana tras semana. A veces venían las niñas y a veces no querían venir, y la excusa de la mamá era es que no quieren ir, es que se levantó tarde, y así pasaba por semana tras semana. Era casi lo mismo, a veces venían, a veces no venían. Resulta que llegó el punto en que le dije, mire, con todo respeto, va a pasar los años, y si usted no hace porque sus hijas vengan a la iglesia, o usted no viene a la iglesia y sus hijas se apartan de Dios, un día con lágrimas va a desear que se acerquen a Dios. Le digo desde ahora para que haga conciencia, va a pasar el tiempo y un día con lágrimas va a estar queriendo que sus hijas busquen a Dios. Pasaron los años y la señora se había movido de casa, siguiendo visitando a nosotros, tocando puertas. Encontramos a esta señora y me dijo, qué bueno de verle. Y dijo, por favor, ore por mis hijas. Y me platicó cómo estaban viviendo, son rebeldes, se salen de la casa. Me dijo una lista de cosas. Y yo creo que es la única vez que yo lo he hecho en toda mi vida, como siervo de Dios. Le dije, con todo respeto, pero ¿se acuerda cuando le dije que con lágrimas iba a desear que sus hijas buscaran a Dios? Ella estaba con lágrimas. Entonces, lo que quiero decir es esto, que estamos siendo tan fríos, tan apáticos, tan inconsistentes a las cosas de Dios, que no nos damos cuenta de nuestros hijos. Ya no son de 5 años, ya son 8 años los que tienen. Ya no son 8, ya ahora son 12, ya no son 12 años, ya tienen 15 y 16, y vemos que ellos tienen diferentes tendencias, y en todos esos años hemos mostrado nuestra inconsistencia. Llegan a tener 17, 18, y ya no los podemos controlar. Debemos de ser persistentes en lo que hemos comenzado. No te desanimes, persiste en tu propio crecimiento espiritual y persiste edificando la fe de tus hijos. Hermanos, no podemos usar los métodos como un fin. Los métodos, por supuesto, los principios bíblicos son un medio. Nuestra fuente de poder viene del Espíritu Santo. Nuestra base es la palabra de Dios. Pero nuestra vida es una herramienta misma para edificar la fe de nuestros hijos. El Señor nos dice claramente en el libro de los Salmos, en el Salmo 127, claramente el Señor nos dice, si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardar la ciudad, en vano vela la guardia. Por más es que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabios en la juventud. Bienaventurado el varón que no se holgaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermano, hermana, no podemos nosotros poner nuestra confianza en los métodos. Haremos muy mal. Nuestra confianza debe de estar en el Señor. Pero no podemos ignorar que sus principios deben de ser aplicados en nuestra vida y a partir de nuestra vida a nuestros hijos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos principalmente a poner en práctica lo que hemos aprendido.
Y estoy seguro, Señor, que los cristianos que asisten a su iglesia han de aprender mucho en cómo crear y edificar la fe de sus hijos. Ayúdanos, Señor. No se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto aplicamos de aquello que sabemos. Ayúdanos a procurar la fe de nuestros hijos. Ayúdanos a procurar la salvación de nuestros hijos a muy temprana edad. Ayúdanos, Señor, a proveer las herramientas necesarias para edificar la fe de nuestros hijos. Ayúdanos a tener paciencia cuando desarrollamos la fe de nuestros hijos. Y ayúdanos a persistir en lo que hemos comenzado. Pido bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Aquí estamos. Dios le bendiga. Y qué importante eso que comentaba, pastor. Está escuchando al final cómo usted le comentaba a esta persona, ¿verdad? Que al final ella iba a llegar llorando, ¿verdad? Por sus hijos. Y yo creo que a muchos papás, ¿verdad? Nos falta un poquito de visión. Fíjense que yo compartí el domingo algo. Estaba predicando un mensaje sobre Proverbios 30, ¿verdad? De las enseñanzas que nos dan algunos animales, ¿verdad? La hormiga, el conejo, la langosta, la araña. Y tocaba el punto de que la hormiga, ¿verdad? Prepara en el verano su comida. Y yo le preguntaba algo a los hermanos, bueno, ¿qué características tiene la hormiga? Y todos, pastor, todos sin excepción me dijeron, la hormiga es trabajadora. Digo, es que no están analizando el texto, digo. Aquí la parte que dice la Biblia de la hormiga no está diciendo tanto que trabaja, sino que está trabajando pensando a futuro. Exacto. Y digo, nosotros trabajamos, digo, pero no estamos trabajando pensando a futuro, digo, ¿dónde? Y yo les preguntaba algo, digo, ¿dónde vemos a nuestros hijos de aquí a 10 años? O sea, ¿qué plan tenemos para ellos de aquí a 10 años, de aquí a 20 años? Digo, estamos trabajando, digo, pero por trabajar, digo, de la hormiga, digo, podemos aprender que no es malo trabajar, debemos trabajar, pero debemos trabajar con una visión. Exacto. Con una visión. Y ahorita que estaba escuchando dije, wow, qué tremendo enseñanza del pastor, la verdad que Dios le siga usando, pastor, la verdad que mucha gente se reporta para dar las gracias, que Dios lo siga usando en el ministerio. Y la verdad que ore, le encargo que ore por el auditorio del Canto del Gallo, de La Voz de Victoria. Hay muchos papás, muchas mamás que están escuchando, y bueno, ahí le encargo que ore por nosotros para que Dios nos siga dando sabiduría como papás. Yo sé que también usted tiene hijos pequeños, ¿verdad? Y en el camino que van creciendo uno va aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad, pastor? Sí, no, y ellos mismos nos enseñan muchas cosas. A veces quisiera ser como ellos. Y yo